Bueno, vamos a hablar en esta oportunidad acerca de la fisiopatología del asma bronquial y la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. Entonces, podemos hablar un poquito acerca de la etiología y la clasificación del asma bronquial, indicando siempre que el patrón y el común denominador es la inflamación. Entonces, al margen, a través de la inflamación, donde aquí podemos observar, va a girar en torno a algunas causas de etiología que pueden ser de tipo atópica, que pueden ser de tipo genético, ¿no? O pueden ser factores propios del huésped, ¿ya? Los mismos que van a determinar, ¿ya?, que se provoquen la liberación de mediadores inflamatorios, no sean las citocinas, factores de crecimiento, etcétera, etcétera, o cuando ya vemos que es un proceso crónico, van a determinar la respuesta inmunológica a través de los linfocitos T helper 1 y T helper 2. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos definir al asma bronquial? Entonces, la definimos como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, ¿no?, de mediano y pequeño calibre, donde van a jugar el rol importante las células residentes del epitelio bronquial y los productos que van a liberar estas células cuando se produce el proceso de la inflamación, ¿no? Este proceso inflamatorio va a ser de una evolución crónica, ¿ya?, porque va a provocar un incremento de la reactividad bronquial de la vía aérea con episodios recurrentes de sibilancias y dificultad respiratoria, la misma que se va a traducir por tiraje intercostal, tos, una sensación de presión torácica, especialmente en la noche y en la mañana. Entonces, si nosotros hablamos un poco de la fisiopatología del asma bronquial, el problema fisiopatológico tiene sus componentes, que van a ser la limitación del flujo aéreo, la hiperreactividad bronquial con broncoespasmo, el edema de pared bronquial, la hipersecreción de moco con formación de tapones de moco, inflamación y, por último, el remodelado bronquial. Entonces, si ustedes nos ubicamos, vamos a ver que la fisiopatología del asma bronquial va a girar en torno a un círculo vicioso, ¿ya? Un círculo, cuyo común denominador va a ser la inflamación en primer lugar y que va a evolucionar a un remodelado bronquial, ¿no? Los productos de la inflamación, ¿qué va a generar? Va a generar obstrucción de la vía aérea, va a generar hiperreactividad bronquial. Tanto la hiperreactividad bronquial como la obstrucción de la vía aérea nos van a determinar los síntomas clínicos que van a encontrar en el asma bronquial, ¿ya? Entonces, habíamos dicho al principio que el asma bronquial su principal componentes van a ser las células y los productos celulares. Entonces, entre las células vamos a tener la presencia de los eosinófilos y de los mastocitos, ¿ya?, que van a ser activados a nivel de la luz bronquial, ¿ya?, y se va a traducir por una concentración y elaboración de ciertas sustancias como son los mediadores químicos, producto de estas células, ¿ya?, las mismas que van a provocar edema de la pared bronquial y broncoconstricción a nivel de la mucosa respiratoria. ¿Qué mediadores químicos conocemos? Ahí tenemos la histamina, los eicosanoides, como son los derivados del ácido araquidónico, y el factor de activador de plaquetas, ¿no? Y no solamente van a participar mediadores químicos productos de los eosinófilos y de los mastocitos, sino también aquí va a haber participación de los neurotransmisores, ¿ya? Las vías aéreas prácticamente están gobernadas por el sistema nervioso autónomo, y a través del sistema nervioso autónomo, la misma que va a actuar sobre la musculatura lisa bronquial y sobre las glándulas secretoras. Entonces va a formar el sistema nervioso autónomo, va a formar el sistema a través del sistema adrenérgico o simpático, ¿ya?,
que van a provocar la liberación de mediadores como ser la adrenalina, la noradrenalina, ¿no? El estímulo de estos neurotransmisores a través de sus receptores a través de los receptores beta 2 adrenérgicos van a provocar la broncodilatación. Por el contrario, el sistema parasimpático o colinérgico, que también a través de su neurotransmisor, como es el caso de la acetilcolina, a través de sus receptores muscarínicos, ¿ya? El estímulo de estos receptores nos va a llevar a la broncoconstricción, ¿no? Entonces, ahí podemos diferir que la adrenalina, noradrenalina, a través de los receptores beta 2 adrenérgicos, nos va a provocar broncodilatación. Y el estímulo de los neurotransmisores tipo colinérgicos, como son los muscarínicos, nos van a llevar a una broncoconstricción. Muy bien, también habíamos hablado lo que puede producir una obstrucción del flujo aéreo. ¿Ya? Entonces, la obstrucción del flujo aéreo principalmente se va a producir porque va a haber una hiperplasia e hipertrofia del músculo liso bronquial, ¿ya? Las mismas que van a derivar en lo posterior a la formación de fibroblastos, ¿ya? A la formación de miofibroblastos y de pericitos a nivel del endotelio. Las mismas que van a llevarnos a lo que nosotros llamamos el remodelado bronquial. Otro componente en la fisiopatología está el broncoespasmo, que habíamos dicho que a nivel del epitelio bronquial, a nivel y del músculo liso bronquial, van a ser los que van a regular el tono muscular del músculo liso bronquial, ¿no? Entonces ahí tenemos células residentes como son los mastocitos, células epiteliales, macrófagos y células endoteliales. Y las células inflamatorias. Ahí están los eosinófilos, los linfocitos, neutrófilos, basófilos, los que van a liberar las sustancias proinflamatorias. ¿Ya? A nivel del sistema de leucotrienos tenemos la liberación de prostaglandinas. Y una de las prostaglandinas importantes que participan en la broncodilatación o en el broncoespasmo es la prostaglandina D2. ¿Ya? Y después, posteriormente, se estimula también la liberación de neurotransmisores, como habíamos dicho, a través del sistema adrenérgico y del sistema colinérgico. Luego hablamos de la hiperreactividad bronquial, que es bien diferente al broncoespasmo. La hiperreactividad bronquial se caracteriza o es la respuesta exagerada que induce un broncoespasmo, ¿no? Entonces, lo que podemos hablar nosotros de espasmos de obstrucción. Esta hiperreactividad bronquial va a ser más frecuente o se va a observar más en aquellas personas que están expuestas a estímulos, ¿ya? Que van a afectar directamente el árbol bronquial, como es el caso de los contaminantes, la inhalación de perfumes, desodorantes, o el mismo ejercicio, ¿no? El estrés, ¿no? Que van a producir una hiperreactividad bronquial, que para que ustedes lo recuerden, es la respuesta exagerada que induce un broncoespasmo, ¿no? Entonces, en otras palabras, es la respuesta exagerada de un broncoespasmo, ¿no? Y luego tenemos el producto principal, es la inflamación, ¿ya? Entonces, el patrón inflamatorio va a depender mucho, ¿ya? de los constituyentes de la fisiopatología de la inflamación y lo que va a llevar en lo posterior a la remodelación bronquial, ¿ve? Entonces, entre estos constituyentes tenemos las infecciones virales, por ejemplo, las sensibilizaciones alérgicas y la contaminación ambiental, ¿no? Entonces, todo esto nos va a llevar a un proceso inflamatorio que principalmente se va a traducir en edema de su mucosa con infiltrado celular, la angiogénesis de los vasos
con dilatación y congestión, ¿no? Y por último nos va a llevar a una hipertrofia e hiperplasia del músculo liso, lo que va a terminar en el remodelado bronquial. ¿Ya? ¿Qué es el remodelado bronquial? El remodelado bronquial son fenómenos que van a agravar la obstrucción y la hiperreactividad bronquial. ¿Ya? Va a haber un incremento en la masa del músculo liso, ¿ya? Con la reorganización de elastinas y de cartílago, ¿no? Lo principal es el incremento de la masa del músculo liso, ¿no? Entonces, ¿producto de qué? Producto del daño inflamatorio bronquial, ¿no? La misma que va a provocar una gran regeneración epitelial con depósitos de colágeno subepitelial entre las capas musculares, ¿no? Lo que va a conllevar a una angiogénesis, ¿no? Y por último tenemos los neurotransmisores, que como ya hemos hablado, tenemos los neurotransmisores del sistema beta-adrenérgico y del sistema colinérgico. Entonces acá podemos observar una vía respiratoria normal, una vía respiratoria en proceso asmático, ya donde vamos a encontrar la inflamación de la mucosa bronquial, vamos a encontrar una pared hipertrofiada del músculo liso bronquial, ¿eh? Y cuando existe ataques asmáticos, cuando existe crisis asmáticas, entonces podemos ver cómo el lumen bronquial va disminuyendo, ¿ya? Y hay una gran hipertrofia del músculo liso bronquial, ¿no? Y obviamente el remodelado bronquial se produce aquí por la parte externa con la presencia de cartílagos que van a incrementar esa sensación de dificultad al flujo aéreo. En la clínica del asma bronquial, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, hay algunas cosas que debemos interrogar, ¿no? Hay algunas cosas que nos interesan para poder llegar al diagnóstico de asma bronquial. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el comportamiento de los síntomas, factores desencadenantes asociados, antecedentes familiares y personales de atopía, limitación de las actividades físicas, gravedad de los síntomas y el tratamiento. Entonces, eso es lo principal que nosotros debemos indagar para llegar al diagnóstico del asma bronquial. ¿Bien? En el examen físico, ¿qué vamos a encontrar o qué características tenemos que buscar en el asma bronquial, ¿no? A la auscultación, las sibilancias, ¿no? Que van a estar presentes en todos los pacientes que no están bien controlados, ¿ya? O va a haber ausencia en aquellos pacientes que están controlados, que están bien controlados, o en aquellos casos donde la obstrucción es muy severa, ¿no? Las sibilancias. La tos, ¿no? Puede agudizarse en la noche o durante la crisis, ¿no? Entonces podemos encontrar en el examen físico presencia de agudizaciones durante las actividades físicas o el ejercicio, ¿no? La disnea se presenta durante todas las crisis o están asociadas a un esfuerzo físico. ¿Ya? Presenta generalmente en las crisis. La expectoración. La expectoración en el asma bronquial es una expectoración densa, adherente, filante, difícil de expulsar. Puede aparecer en la presencia de un incremento en las crisis o puede estar relacionado con la gravedad del caso. La sensación de opresión torácica es un caso subjetivo que se relaciona también con la gravedad de los síntomas, ¿no? Entonces, eso es en el examen físico que nosotros debemos tomar en cuenta en un paciente con asma bronquial, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes para hacer el diagnóstico del asma bronquial es la espirometría. Entonces, para hacer la espirometría tenemos que buscar, aquí tenemos dos cuadritos, ¿ya? Donde ustedes ven la línea azul es lo que es la normalidad, ¿no? El volumen expiratorio forzado en un segundo con la capacidad vital, ¿no? Entonces, en condiciones normales, esta es
la curva que debe trazarse, ¿no? Obviamente que esta curva normal va a estar determinado dependiendo mucho del año, es propio de un paciente, porque depende del año, los años de la edad, diré, la edad, el sexo, el peso y la talla. Entonces no es lo mismo para un paciente de 70 años como para un paciente de 50 años, ¿ya? Entonces, normalmente la espirometría primeramente se hace inspirar al paciente, ¿ya? Y luego se le hace expirar, ¿ya? Expulsar, que expulse todo el aire que se encuentra en los pulmones. Primeramente se hace sin medicación, ¿no? Entonces el paciente con asma bronquial va a estar totalmente disminuido. Miren, este es el punteado, ¿ya? Posteriormente eso se le da una medicación, principalmente broncodilatador, y vamos a ver cómo puede incrementar, ¿ya? Pero en algunos casos no llega a la normalidad, ¿ya? Lo mismo ocurre en el flujo volumen. Este es lo normal. Paciente sin medicación y paciente después de la medicación. Pero en el asmático no va a llegar a la normalidad. Lo que quiere decir que la espirometría nos puede determinar si este paciente es asmático o no es asmático, ¿ya? Entonces la crisis asmática, frente al estatus asmático, va a depender mucho del tiempo. La crisis asmática es una progresión súbita. El inicio es súbito, es asfixiante y en algunos casos es catastrófico. Es un deterioro rápido, menos de 6 horas. 10 a 20% de los pacientes van a urgencias, ¿ya? En cuanto al género, el predominio es masculino, ¿ya? Va exacerbado con frecuencia con alergenos respiratorios, el ejercicio, el estrés, ¿no? Va a provocar una obstrucción muy severa. La respuesta es rápida al tratamiento de emergencias y en algunos casos es menos hospitalizaciones, ¿no? El broncoespasmo es el mecanismo principal del deterioro. En cambio, ¿qué ocurre en el estatus? En el estatus asmático, la presentación es lenta, el tiempo es mayor a 6 horas, ¿ya? En algunos casos puede generar días o semanas. 80-90% de los pacientes van a urgencias, es de predominio femenino, habitualmente es exacerbado por una infección respiratoria del tracto superior alto, ¿ya? Una gripe, por ejemplo. La obstrucción es menos severa y la respuesta es lenta al tratamiento y más hospitalización, ¿no? Entonces hay que hospitalizar al paciente y para compensar. La inflamación de la vía aérea es el mecanismo principal del deterioro. En cambio, del otro era los procesos y el broncoespasmo, ¿ya? Muy bien, hablaremos rápido de lo que es la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. La definimos como una limitación progresiva al flujo aéreo por una enfermedad intrínseca de la vía aérea, ¿no? O sea que está dentro del lumen de la vía aérea, que se va a caracterizar por broncoespasmo o por enfisema. Entonces, la enfermedad broncopulmonar o pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad heterogénea, ¿ya? Se va a caracterizar principalmente por síntomas respiratorios crónicos, ¿no? Por eso se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Con tos, expectoración, en algunos casos va a haber exacerbaciones, ¿ya? Va a haber alteraciones de las vías aéreas, como son bronquitis, bronquiolitis,
o de los alvéolos, que se va a traducir en enfisema. ¿Ya? Las mismas van a causar una obstrucción o disminución al flujo aéreo persistente y potencialmente progresiva. Ese es el común denominador o la definición de enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. Factores de riesgo los dividimos en establecidos, probables y posibles, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen la lista de los establecidos, de los probables o de los posibles, ¿no? Entonces los establecidos podemos rescatar el tabaquismo, la exposición ocupacional y la deficiencia de alfa-antitripsina. ¿Ya? Entonces uno de los componentes, hemos dicho, el tabaquismo, el cigarro, ¿no? Entonces acá vemos un cigarro que va a emitir humo, y el humo se divide en dos: fase gaseosa, donde va a contener nicotina y CO2, y la fase de partículas, donde va a contener alquitrán. Por aquí tenemos una lista de los componentes del humo del tabaco, tanto de la fase gaseosa como de la fase de partículas, donde aquí podemos rescatar principalmente el dióxido de carbono, y la fase de partículas el alquitrán. Entonces esta lista, estos componentes químicos son pues componentes que nos van a llevar a una enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, o su defecto pueden llevar al cáncer de pulmón. ¿Cómo es el sistema broncopulmonar normal? Entonces vienen aquí los conductos aéreos, y aquí estamos viendo el pulmón y la caja torácica, que van a constituirse con una restauración elástica, ¿no? Entonces el flujo aéreo es igual a la restauración elástica de caja torácica y pulmón sobre la resistencia aérea de los conductos. Miren, aquí no hay resistencia de los conductos, por lo tanto el flujo entra libremente. Cuando hay una enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, se va a caracterizar por pasos, y uno de los primeros pasos es la respuesta inflamatoria pulmonar anormal, ¿no? Que va a estar dado por los sistema inmune innata, por los macrófagos y neutrófilos, o por la adquirida como ser los linfocitos B y T, que también van a participar en la inflamación sistémica, ¿no? Donde los elementos, donde los niveles séricos elevados de citocinas proinflamatorias, reactantes de la fase aguda, y el estrés oxidativo, que van a ser principalmente, ya, como respuesta inflamatoria en el APOC. Desequilibrio de las proteasas antiproteasas. Nosotros tenemos la producción aumentada de enzimas proteolíticas, producto de los neutrófilos y los macrófagos alveolares, y la inactivación oxidativa de la alfa-1 antitripsina por estrés oxidativos van a ser los principales que van a provocar el desequilibrio de proteasas antiproteasas. Alteraciones en el proceso de la reparación pulmonar. El humo del tabaco principalmente va a alterar esa reparación, ¿ya? Porque va a evitar la actividad normal de las fibras. Mecanismos biopatológicos pulmonares, ¿ya? Entonces aquí hablamos de apoptosis, ¿ya? Epitelial y endotelial excesiva, ¿ya? Que nos va a llevar a este tipo de alteraciones, ¿ya? Cuando hablamos de fisiopatología, tenemos que hablar que la alteración de las vías aéreas, especialmente de pequeño calibre, ¿ya? Como en el caso de las bronquitis, o como el parénquima alveolar, como el caso de los enfisemas, ¿ya? Primeramente, ¿qué van a provocar? Van a provocar un aumento en la resistencia al flujo aéreo por disminución de la luz bronquial, debido al engrosamiento de la pared, ¿no? Contracción de la musculatura lisa bronquial o pérdida del soporte elástico por el parénquima pulmonar, lo que va a facilitar su colapso durante la expiración. Y por último, va a disminuir la retracción elástica pulmonar, y con ello lleva a la presión necesaria
para la generación del flujo aéreo. Y esto también nos va a llevar también a un atrapamiento aéreo, ya con alteraciones en la espirometría, ¿no? Este atrapamiento aéreo se va a caracterizar principalmente por un aumento del volumen residual y de la capacidad residual funcional, ¿ya? Y va a haber también una hiperinflamación pulmonar, ¿ya? Entonces todo esto nos va a llevar a una hipoxemia arterial con o sin hipercapnia, ¿ya? Entonces la espirometría forzada, como acá estamos viendo, ¿ya? Entonces acá tenemos una espirometría normal, ¿m? La curva que debe ser una espirometría normal, donde nosotros valoramos el volumen expiratorio forzado en un segundo con la capacidad vital forzada, ¿ya? Que nos va a llevar a lo que nosotros llamamos el índice de Tífeno, que en condiciones normales debe oscilar en un 0.8, ¿no? Entonces el índice de Tífeno. En la época, ¿qué va a haber en la época? En la época el índice de Tífeno va a estar menor a 0.7, ¿no? Lo que nos va a demostrar una gran resistencia, nos va a demostrar una gran existencia a la limitación del flujo aéreo, ¿ya? Debido al aumento de la resistencia de estas vías aéreas, lo que nos va a llevar a una obstrucción, ¿ya? Y a una reducción en la retracción elástica, como en el caso del enfisema, ¿no? Entonces, la gravedad de espirometría forzada va a estar principalmente dado por el valor del volumen expiratorio forzado en un segundo, ¿no? Entonces acá tenemos lo que es el resumen de la fisiopatología de la bronquitis, ¿no? Entonces acá tenemos que habíamos dicho que es una disminución al flujo aéreo por los conductos, por una resistencia aumentada, ¿ya?, de los conductos. Entonces, ¿por qué se produce la resistencia aumentada de los conductos? Por el engrosamiento de la pared bronquial. Entonces, el flujo aéreo en la bronquitis crónica, ¿cómo va a estar? El flujo aéreo va a estar disminuido, ¿ya? Hay una disminución en el lumen bronquial, ¿ya? Pero la caja torácica y el pulmón van a estar normales, ¿ya? Entonces el flujo aéreo disminuido es igual a la resistencia elástica, pulmón y caja torácica normales, sobre una resistencia aérea a los conductos que va a estar aumentado, ¿no? Entonces eso es lo que hablamos en la bronquitis crónica, ¿ya? Nuestra fisiopatología va a haber algunos componentes, ¿no? Siempre comenzamos con el común denominador, que es la inflamación de las vías aéreas, ¿no? Las mismas que van a comprometer con hipertrofia de las glándulas de la mucosa, con infiltración de células a nivel de la mucosa. El epitelio columnar pseudoestratificado ciliado va a ser reemplazado por metaplasia, ¿ya? La función depuradora, la función que hacen las fimbrias a nivel de los bronquios va a estar disminuida. Va a haber hipertrofia del músculo liso bronquial, con hiperreactividad bronquial, y los bronquiolos van a estar infiltrados y nos va a llevar a una fibrosis, ¿no? Entonces esa es la connotación, la secuencia que produce ya en la fisiopatología de la bronquitis crónica, ¿no? Y evidentemente aquí tenemos como el epitelio bronquial ya va a estar totalmente disminuido, va a haber una hipertrofia de las glándulas de la mucosa, ¿ya? Y va a haber una hipertrofia del músculo liso bronquial, lo que va a permitir o va a impedir de que el flujo aéreo, ¿no?, de que estos conductos aéreos se estrechen, ¿ya?, por la hipertrofia del músculo liso bronquial, ¿no? Y obviamente también va a haber la presencia o el incremento de la capa de cartílago, lo que nos va a llevar a un remodelado bronquial, ¿ya? En cuanto en el enfisema, ¿qué va a ocurrir en el enfisema? Ya. El sistema, ¿qué va a ocurrir en el enfisema? En el enfisema, ¿ya?, los conductos aéreos van a estar indemnes, no hay problema, ¿ya? Porque la alteración, ¿dónde está? La alteración está en el parénquima pulmonar, ¿ya? El pulmón y la caja torácica van a estar con movimientos totalmente reducidos, ¿ya? Entonces, el flujo aéreo, ¿cómo va a ser? El flujo aéreo disminuido acá por la
porque no hay una buena cantidad de aire que esté ingresando, va a ser igual a la restauración elástica, ¿ya? Caja torácica y pulmón disminuidos sobre la resistencia aérea de los conductos. No hay resistencia aérea de los conductos porque no hay hipertrofia, ¿ya? Entonces, en su fisiopatología, el enfisema es una enfermedad del parénquima pulmonar circundante, ¿ya? Donde va a haber una destrucción de las unidades respiratorias terminales y la pérdida del lecho capilar alveolar, ¿no? Donde va a haber destrucción del bronquiolo terminal, conductos alveolares y alveolos, ¿no? La destrucción de las estructuras pulmonares va a incluir inclusive el tejido conjuntivo elástico, ¿ya? Entonces todo esto va a generar un colapso de las vías aéreas, ¿ya? Entonces acá hablamos, lo que habíamos hablado de las agresiones pulmonares y las defensas pulmonares. Entre las agresiones pulmonares vamos a tener los oxidantes, ¿ya? Entre los oxidantes tenemos el humo del cigarrillo y los oxidantes endógenos, ¿ya? Todos estos oxidantes van a llevarnos a un daño de las fibras de la elastina y del colágeno a nivel alveolar, ¿ya? Que nos va a llevar a un enfisema. Por otro lado, las elastasas producidas por los neutrófilos y los macrófagos en un evento fisiopatológico de inflamación nos va a llevar a la liberación de elastasas, las mismas que nos van a provocar daño de las fibras de elastina y de colágeno y nos va a llevar al enfisema, ¿no? Esos son en cuanto a las agresiones pulmonares, ¿no? Tanto externos como internos. ¿Qué defensas pulmonares encontramos frente a estas noxas? ¿Ya? Tenemos los antioxidantes, ¿no? que van a evitar que estos oxidantes, ¿ya? pueden dañar las fibras de colágeno, ¿no? Pero también tenemos las antielastasas, ¿ya? Las antielastasas tenemos la alfa-1 antitripsina, alfa-2 macroglobulina, inhibidor del moco bronquial. Esas son las antielastasas. Pero los oxidantes también quieren inhibir a las antielastasas, ¿no? Por lo tanto, los antioxidantes también compiten sobre estos oxidantes, ¿no? Estas antielastasas van a impedir las elastasas provocadas por los neutrófilos o macrófagos puedan dañar las fibras de colágeno y de elastina y evitar el enfisema, ¿no? Entonces, esta es la connotación fisiopatológica que ocurre en el enfisema bronquial, ¿ya? Ya hemos hablado. Entonces, ¿cómo va a estar el intercambio gaseoso en estas alteraciones, ¿no? Normalmente es el intercambio gaseoso, ¿no? Sangre oxigenada, sangre desoxigenada. ¿Qué ocurre en la bronquitis? En la bronquitis hemos dicho que es una disminución al flujo aéreo, ¿ya? Entonces va a haber una sangre relativamente desoxigenada, ¿ya? Pero en el intercambio va a haber una total de sangre desoxigenada, ¿ya? En cambio, en el enfisema, que hemos dicho que es una alteración del parénquima pulmonar, un colapso de los alveolos, ya vamos a encontrar que va a haber que el intercambio gaseoso va a ser relativamente oxigenado, ¿ya? Pero va a haber en el intercambio va a haber una gran desoxigenación. Entonces, estas son las alteraciones que ocurren en el intercambio gaseoso, lo que después va a generar todo lo que es la clínica tanto de la bronquitis como del asma bronquial, ¿ya? Muy bien, entonces esperamos de que este tema les sirva a ustedes para que puedan investigar más, leer más acerca del tema, ¿no? Entonces solamente este es un pequeño resumen, un pequeño pantallazo podríamos decir, para que ustedes puedan investigar más. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias por su atención.